El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Humo y Espejos. Yo quiero empezar agradeciendo a todos aquellos que están apoyando a Asia TV. Hay una cosa muy particular que, bueno, una mujer, una gran mujer, Gaby, muchísimas gracias. Vos diste el puntapié inicial a todos aquellos que quisieron empezar apoyándonos de alguna manera. Ustedes saben, en Argentina estamos pasando por una situación muy compleja y programas como el nuestro realmente no contamos con recursos ni del Estado y de las empresas privadas que normalmente lo hacen, no quieren apoyar a ese tipo de programas. Pero bueno, nosotros seguimos luchando contra la corriente y seguimos avanzando. Así que hoy vamos a arrancar con la columna de Azul Ramírez. Así que Marcelo, Azul, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿de qué van a hablar hoy? Bueno, gracias Igori. Vamos a hacer con Azul una columna que, como siempre venimos hablando, hay veces vemos que realmente hay muchas cosas que uno no sabe si tomarlas en serio o pues son tan absurdas, pero el problema es que por más absurdas que sean, terminan modelando el pensamiento de mucha gente. Entonces, bueno, hoy Azul nos trae una columna que parece que fue una broma, pero la verdad esto salió en un matutino de los más importantes de la Argentina y creo que por eso vale la pena que hablemos del tema. ¿Puedo decir de cuál? Sí, con bueno, gusto. estamos Total, hablando... ya hemos dicho tantas veces. Estamos hablando de este tema que encima me toca cerca. Sí. Que Página 12 consideró que es tipo importante para hablar. Le dedicó una nota entera a esto que vamos a hablar. ¿Qué considero? Vamos a hablar de mi pelo. ¿De tu pelo? Vamos a hablar de mi pelo. ¿Qué tiene tu pelo? Bueno, mira, los rulos son disidentes, podrías decir. Son una forma de rebeldía. Sí. Si querés te explico la nota y queda peor todavía. Pero claro, explícame este porque... es un programa donde se hace análisis políticos y por eso me pareció adecuado hablar de mis rulos, como piensa Página 12. Sí, o sea que la gente que tiene pelo lacio entonces no es disidente, es gente sometida. Arrancan la nota. Es del 4 de enero, lo puede buscar cualquiera, ¿no? Sí. Pero voy a leer algunas partes porque se necesita. Acuérdense, 4 de enero. Durante mucho tiempo el pelo enrulado ha sido un estigma para muchas mujeres, algo que había que sacar de la faz del cuero cabelludo como fuere, eliminarlo desde la raíz bajo un único objetivo, ser como las demás, y las demás eran lacias. A ver, yo tengo ni 20 años de vida, sí. Pero sé que, ponele hace 15, 20 años más o menos, que se podría decir que lo que está más de moda fue el pelo más lacio, sí. Y que ahora se están pasando a usar rulos, eso no lo voy a negar. Sí. No, también antes, ¿no? Según esto siempre fue al revés. No tiene nada de extraordinario. Yo recuerdo cuando en la década del... Te diría que, no sé, no soy muy bueno con las modas, ¿no? Pero más o menos 80, 90, se usaba el pelo, hacérsela permanente, era una cosa común. Y las chicas se hacían un drama porque decían que tenían el pelo llovido y les encantaba tener un pelo ondulado al menos. Si era enrulado, a algunos les gustaba más, pero nunca se vio eso como un tema de nada. Alguna vez se ha tirado como, bueno, se hacía que, bueno, si se sujeta el pelo... Sí, bueno, pero sí. Esto se los perdonamos porque dice que lo de la historia y eso como que no siempre no es algo que les guste mucho, pero bueno. Después sigue. Son fanáticas de la precisión histórica. Hoy, en plena marea feminista, movilizaciones y cuerpos que se organizan en todo el territorio latinoamericano, donde los feminismos se cruzan, debaten y se enriquecen para tejer tramas nuevas, se habla de que los rulos renacen y se resignifican como si ensalzaran también aquella resistencia que a lo largo de la historia dieron las mujeres negras a través de sus cabelleras afro, rebeldes y ensortijadas. Ajá. ¿Qué sacamos de ahí? Que rulos
tiene una conexión directa con mujeres africanas. Sí, aparte me encanta lo de cuerpos disidentes, tiene un lenguaje muy especial, que un día tenemos que hacer un programa sobre eso, sobre la forma de hablar. Pero eso, o sea, vos sacás, primero agarrás algo como tener rulos y lo volvés algo extremadamente político. Sí. Digo, lo politizaron un montón. Y después esa conexión con las cabelleras afro, que sí tiene una historia. No estoy negando que que se usó como un símbolo, que tuvo su momento. Pero también estás... Yo creo que es eso, es agarrar algo hay y muchísimos pelirrojos que son de pelo enrolado, europeos varios. Europeo blanco con pelo Bueno, rojo. vos muy negra no sos, sin embargo, no, que yo sepa no tenés ninguna raíz Y africana. y pregunté por mi familia y no me decían nada. No. O sea, sos una anomalía del sistema. Entonces, pero esta es una de las partes que más me gustan. Mujeres, lesbianas, trans y travestis de todo el continente se organizan para reflotar el orgullo de sus raíces africanas e indígenas, dando de patadas a la belleza hegemónica y visibilizando sus melenas al viento para empoderar a otras. Tenemos una contradicción acá. ¿Cuál? A ver. Tenemos el pelo Qué africano. raro que encontraste una contradicción, porque estas cosas en general son El pelo muy lineales. africano, que Sí. bueno, vos decís, se dejan de hacer el alisado. Yo personalmente hice el alisado, estuve 1 o 2 años planchándome el pelo todos los días. Creo o que en sea, algún video viejo debes en las estar, primeras ¿no? columnas yo las daba con el pelo planchado, Sí, porque... sí. me Porque en parecía esa que época todavía no te habías liberado. No, claro. Claro, sí. Pero te hablan también de sus raíces indígenas. Los Sí. indígenas, no voy a generalizar, pero en su gran mayoría suelen tener el pelo oscuro, bien grueso y lacio. Mirá. Llovido, como los asiáticos, que tampoco son europeos, tampoco son una belleza hegemónica entonces, pero también es lacio el pelo. Bueno, pero qué sé Nos yo. olvidamos de todo Asia, nos olvidamos de la mitad del mundo. Lo que vale es la intención en estas cosas. O sea, se intenta generar algo, si por ahí no tiene las bases que uno piensa que debería tener, no importa. Nosotros las creamos, Pero es las que es una adecuamos a idea lo que necesitamos. refuerzan y refuerzan. Los rulos desafían la belleza hegemónica, esa que se alza potente al costado de las autopistas, siempre lisa y dorada como si fuera la única cabellera del mundo. Aparte es cierto, hagan un ejercicio de imaginación y traten de imaginar aborígenes latinoamericanos, a ver cuántos enrulados se encuentran. Es que Algunos se hizo la permanente, porque la verdad... no tiene precisión histórica, es agarrar algo, politizarlo y hacerlo que signifique cosas que últimamente no significan. O sea, yo tuve problema o sea, hubo una época que no me gustaba tener rulos, sí. Pero después creces, lo superás. Aparte influyen las modas, porque Sí. una vez está de moda los rulos, en otra no, está el pelo claro, después el pelo oscuro, después se lo tiñen de colores. O sea, la moda tiene eso, es ser voluble. Es eso. Y, o sea, después hay toda una parte de la nota que habla de la lucha de las mujeres negras que tienen el pelo mota. Sí. Y que bueno, eso, como mencionamos antes, es otro tema, eso ya sí se puede hablar desde un lado más racial, o sea. Pero después, a mí me gusta cuando te hablan de testimonio de mujeres blancas latinoamericanas, Sí. que también cargan un sufrimiento en su crianza por haber nacido con rulos en la cabeza. A ver, de vuelta. Vamos despacito, porque estas cosas hay que asimilarlas. Mujeres blancas latinoamericanas que Sí. también cargan un sufrimiento Sí. en su crianza por haber nacido con rulos en la cabeza. Me parece que ¿Y por qué tanto les sufrieron? gusta hablar y porque alguno le dijo que parecías prolijo. Es que a mí les Porque no gusta era la tanto belleza hablar- hegemónica. Claro, es que les gusta tanto hablar de privilegios. Y para mí que vos consideres un sufrimiento el que alguien te haya dicho que te peines, Sí. me parece que ahí sí sos privilegiado. Tipo ahí. Ya tuviste. Pero yo estoy pensando, en general el modelo de belleza te lo ponen las modelos, te lo pone Hollywood. Soy horrible con los nombres, pero estoy seguro que la mayoría de las chicas que ha promocionado Hollywood, o muchas, una muy buena cantidad, tenía el pelo... Es que depende de las Enrulado. modas, depende de la época que estés mirando. Hay Por épocas que eso. vos la ves haciendo planchitas, ahora está de moda tener rulos, o sea, tener Sí. el pelo más así, eso lo reconozco, o sea, Sí, lo sí, noto. pero no tienen Pero, o sea, demasiada relación con ser empoderado y no, mucho además menos hay con el algo que tema es de los autoimpuesto. aborígenes. ¿Bueno que decía? Los indígenas, las raíces indígenas. Las raíces indígenas de pelo enrulado, eso es maravilloso. Pero Eso es sea, casi tan raro como encontrar un japonés de pelo enrulado. tenés, por ejemplo, pone el testimonio de Julia Mengolini, Sí, periodista, que políticamente admite correcta. Sí. que aceptó sus rulos recién a los 35 años, después de años de usar productos para borrarlos. Y habla de que no sabía cómo era el pelo, que usaba productos que no tenía que usar.
que no los podía aceptar. Y esa aceptación no ha Y que se venido... empezó a empoderar por medio de los rulos una vez que los empezó a aceptar. ¿Y no será que porque se empoderó en realidad lo que le pasó es que entró en consonancia con la moda que cambió? Sí, o simplemente ese tipo de... Porque 35 años, calculemos que si ahora descubrió que tiene rulos, bueno, ahora es que se puso de moda tener rulos, y antes no sentía Lo que bien, pasa es que pero tampoco porque era moda. además, o sea, yo no me acuerdo de una vez que alguien me haya dicho algo malo más allá de mi tía abuela de 90 años que me peine. O sea, no me acuerdo de alguien en mi vida que capaz, no sé, alguna compañera en primer grado de primaria Sí. que me haya dicho algo negativo de mi pelo. Pero Yo aquí constantemente me dan comentarios, me hablan de mi pelo. Es mi pelo y después soy yo. Bueno, pues si yo no recuerdo, tu hermana tiene el pelo lacio. Mi hermana tiene el pelo lacio. ¿Y cómo es? Tu hermana no, más de una vez no ha intentado, que está fuera de cámara, la hermana de ella, está haciendo gestos, pero más de una vez trataba de tener el pelo ondulado como vos. Sí, O sea, y ella era entonces una belleza hegemónica. pero el problema es ese, es el sobreanálisis de las cosas. Después tenés otro testimonio así, de Gaby Alonso, docente, performer, tiene 55 años, y te hablaba de cómo en ¿Qué su son los adolescencia... No nos metamos en eso. Es para otro Performer, capítulo. Sí, hace espectáculos, supongo, performance. Que te habla de que Pero tuvo la suena adolescencia... importante. Sí, adolescencia durante la dictadura, entonces Sí. ella sufría porque era complicado, porque los rulos no son prolijos, entonces era complicado tener rulos durante la dictadura. ¿Cómo se llamaba? Gaby Alonso. No, Gaby, no, yo también fui de esa época. No, lo que durante la dictadura pasaba era que no te dejaban tener el pelo desprolijo. Y si vos lo tenías lacio, te lo tenías que atar de la misma manera que se lo tenías enrulado. Entonces, no era un problema para el pelo lacio o enrulado, era un problema con que te pedían que vos seas atildado según los conceptos que estaban de moda en ese momento. Nada más que eso. Y después, bueno, obvio viene la relación que ella dice, con el que había negado la rama paterna de la familia, tipo negando los rulos. Sí. Que en realidad tienen raíz negra. Porque, bueno, está bien, en su caso puede ser. Dice, yo soy eso también, dijo, y fue oportuno para entender quién es. Sí, Fiona, nosotros todos estamos desconformes con esto que está pasando. Y o sea, está bien, en su caso puede ser, pero es de nuevo esa asociación constante con África, que está perfecto. O sea, no te voy a negar que sí, los africanos tienen y... Yo no quiero hacer mal pensado. Pero hay un montón de europeos que no me vas a decir. Aparte, esto suena a algo traducido de Estados Unidos nuevamente, como decimos siempre. Porque vos fíjate qué es lo que termina pasando con Sí. ¿cuántas raíces africanas tenemos? O sea, no vamos a entrar en la discusión de qué pasó con los negros que había en la Argentina, si había muchos, Sí, no. pocos, o por qué, si eran del mercado de paso como en otros Pero lados y es quedaron verdad más. que alguien- Pero no tenemos tantas raíces Y negras es muy como para probable todo que el alguien mundo con tenga raíces rulos negras hoy ahora. tenga rulos por ascendencia europea, por lo menos en capital, Sí. así que por ascendencia africana. Y no es negar la identidad de nadie, es ver nada más las Aparte, estadísticas. Creo que el tema es tan racista como el que te habla de una raza blanca superior, Además el que de cree que por ser negro sea revolucionario. Hay negros revolucionarios, hay negros que no son revolucionarios, hay blancos revolucionarios, hay blancos que no son revolucionarios. Sí. Hay asiáticos revolucionarios, hay asiáticos que no son revolucionarios. No tiene nada que ver con la raza. O sea, Ahora- es una cuestión personal. Ya sé que tengo que cortar porque ya me estás haciendo Sí. señas, pero quería mencionar algo más que es mi favorito. Laura Whitner, escritora, traductora, escribe poemas, también 50, Whitner. alrededor de los 50 años, más de 50 años. ¿Cómo se escribe? ¿Con W? Wittner. Nació Debe ser lacia, Whitner. o sea, nació con pelo lacio y a los 16 años hizo la permanente. Sí. La moda, sí. Estábamos hablando en la misma época más o menos que las otras dos mujeres, que tienen Sí. alrededor de la misma edad. Bueno, en esa época ella decidió hacerse la permanente y dice, muchas nos la hacíamos. Sí, lo que decíamos al Supongo, principio. porque no había opciones tan a mano como ahora para automodificarse, o sea, hacerse tatuajes, piercings, esas cosas. Lo veía como una libertad de elegir cómo quería, ella dice, libertad de elegir cómo quiero verme sin importar los demás. Que casualmente era lo que el modelo publicitario imponía. Vos eras libre cuando copiabas lo que hacía el modelo. Otra más que creo que O sea, no y al entendió día el de hoy se sigue concepto. haciendo la permanente. Yo busqué fotos actuales, porque no la conocía, Sí. y tiene rulos. Y en realidad no tiene rulos, se los hace, pero bueno. O- Está bien, perfecto por ella, pero Sí, haz lo que te das quiera. cuenta que ya hay personas de pelo lacio metidas hablando por el sufrimiento de tener los rulos, ¿dónde quedó? En este caso, creo que necesita sufrir, necesita mostrar su ¿Qué sufrimiento. es eso? Ahora, y con esto sí cierro. Se cierra Estamos porque hablando de pelo.
Eso es lo que no me entra. Dedicamos una columna, porque dedicaron una nota entera a hablar de rulos. Eso no entiendo. Tantas cosas hay para hablar del país, del mundo. Y vos hablás de que el pelo te empodera. Bueno, pero Hoy en día, me está diciendo, hoy en día, dejarte los rulos creo que pueden ver que está realmente indignada Azul con este tema porque le tocó la fibra más íntima que su pelo. Pero bueno, yo creo que ya mucho para... O sea, esto está inmerso en una serie de ideologías que son a cual más absurdas, que obviamente son distractivas, que no tienen nada para aportar realmente a lo que sería valioso. Y yo creo que en realidad lo que... Es verdad, uno no tendría que hablar de este tema, pero el problema es que la agenda la imponen otros y sí hablan de este tema y usan este tema para borrar todo concepto medianamente lógico de lo que es una lucha popular. Entonces yo creo, muchachos, que si quieren luchar por algo que realmente es popular, empiecen a tratar de ver cómo es el pueblo de verdad, dejen de buscar ideales que encima los traen de otros países y bueno, y pongamos un poco más los pies en la tierra. Sí. Así que bueno, igual ahora nos vamos ya con Ivonne, Sí, porque nos ya la cantidad de señas que nos han hecho de afuera ya son impresionantes, así que bueno, Ivonne, volvemos con vos para que sigas con el programa. Muy bien, Azul, muchísimas gracias. La verdad que fue muy divertida tu columna hoy. Algo que dijo Marcelo tiene razón. O sea, de esto se ocupa medios como Página 12, ¿no? Que podemos decir que es un gran medio de comunicación. Y este es de cierta manera el problema que tenemos nosotros, así como hacemos ese tipo de columnas para ver dónde están parados, cómo está actuando la gente, cómo te van llevando a temas intrascendentes, nosotros tratamos de tener otra voz, tratamos de conocer otras cuestiones que, como decimos, humo y espejos es esto, ¿no? Este humo que esconde una realidad diferente de la que hay. Por ser así, por ser disidente, por tener esta libertad de expresión, es que justamente nos cortaron todos los recursos. Y este es uno de los motivos por el cual seguimos pidiendo a ustedes que sigan colaborando con nosotros. A partir de ahora, nosotros tenemos un link en Mercado Pago para la Argentina. Ya a los extranjeros que nos estuvieron preguntando, vamos a tratar de hacer una cuenta PayPal. No llegamos a tiempo para este programa, pero seguramente para los próximos programas, porque por suerte nuestro programa no solo se ve en la Argentina, en la región, sino que en muchos países de habla hispana en todo el mundo. Así que muy pronto estarán. Otra pregunta que nos hicieron es ¿por qué tan poco? ¿Por qué pedimos tan poca plata? La realidad, voy a citar a mi viejo amigo y compatriota Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Soy peor que el gato silvestre cantando, pero eso quiero decir, más vale que nos ayuden muchos con muy poca plata que pocos con mucha plata. De esta manera nosotros no afectamos, creemos no afectar la economía de ustedes, pero sí, cada ingreso que nos entra es muy bienvenida. La suscripción mensual con tarjeta de crédito lo que te da es la continuidad, o sea, es planearlo a largo plazo. Sabes que vos contás por un determinado tiempo con esta recaudación. La que es por única vez, pueden hacerlo por única vez, todas las únicas veces que ustedes quieran. Así que muchísimas gracias. Como les decía, hoy vamos a hablar nuevamente con Facundo Quiroga. Vamos a tratar el tema del patriarcado, de la ESI, de las políticas de género. Y esto es lo que venimos siempre. ¿Cuántos programas ustedes ven en los grandes medios de comunicación que realmente tocan esos temas? Pero no solo con la visión desde el feminismo, no solo avalando estas políticas, sino que mostrando la otra realidad, mostrando el hartazgo de gran parte de la población sobre ese tema. ¿O ustedes se creen que Bolsonaro ganó? ¿Por qué en Brasil? Porque Bolsonaro cabalgó sobre esto. Acá en la Argentina están surgiendo imitadores. Todavía no ha encontrado, pero no me extrañaría que empiece a aparecer un Bolsonaro con características argentinas. Entonces, prestemos atención.
estas organizaciones están hechas para esto, para dividir a los pueblos, para dividir a la gente, para meternos una grieta donde estos problemas es el último de la lista. Hoy necesitamos otra cosa y por eso necesitamos de todos ustedes para que nuestra voz pueda seguir siendo esta voz que muestra todas las realidades y no la realidad que nos quieren imponer. Así que después del corte lo llevo con Facundo Quiroga. Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque. Tenemos como invitado a Facundo Quiroga, que vino de Neuquén justamente a Capital para estar en nuestro programa, más allá de las actividades que tenían pendientes por acá. Pero para nosotros es un verdadero honor contar con él acá nuevamente. ¿Cómo estás, Facundo? Gracias por estar. Bien, gracias. El honor es mío. Gracias por tenerme en cuenta de nuevo. Así que bueno, acá estamos. Facundo está recién recibido, es especialista en comunicación y cultura, también como hemos nombrado, sociólogo, muy al tanto de las políticas de género, el aborto, la ESE. Siempre te traemos para hablar de cuestiones tan complejas, pero hay muy pocos especialistas y muy pocos que han vivido desde adentro estas cuestiones, ¿no? Sí, es verdad. Así que bueno, vos sos de los pocos que parás las cachetadas ahí por Facebook. Todos tenemos un pasado del que arrepentirnos. Sí. Pero bueno, la cuestión es hablar para que la gente pueda entender qué son estos procesos también. Yo creo que podemos, desde que te entrevistamos a vos hasta hoy, hemos notado que ha aumentado muchísimo la gente que también quiere saber qué pasa del otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a empezar por el ámbito universitario. Camille Paglia, que ha dicho que las universidades son un verdadero desastre, ella lo atribuye a un pensamiento sobrevalorado y referencial a figuras como Foucault, como Derrida y Lacan. ¿Qué opinas sobre ese tema? Primero, bueno, señalar, más o menos hacer una pequeña síntesis de quién es Camille Paglia y a qué esfera, por lo menos dentro del ambiente universitario, pertenece. Ella forma parte, junto con un abanico ciertamente amplio de intelectuales y de investigadores que vienen ya desde hace bastante tiempo trabajando en las universidades, sobre todo en Estados Unidos y también en todo el mundo anglosajón, que pertenecen a lo que podríamos llamar feminismo disidente, que, digamos, puedes encontrar tanto gente más relacionada con el pensamiento liberal, como Stephen Hicks, o Jordan Peterson, más del raigambre conservadora, como ella, que Camille Paglia viene justamente desde el feminismo drag queen, desde adentro. Es un personaje muy interesante. Ella viene de la crítica de arte y es una especie de antropóloga del arte muy interesante. Básicamente lo que dice ella es que las ideas posmodernas permearon el ambiente universitario de una manera, primero, rápida, y en segundo lugar, digamos, tratando de hacer como una especie de slalom o una especie de esquivar los criterios científicos que teóricamente todo ambiente académico, o por lo menos todo claustro científico, debería de alguna manera aplicar a sus propios estudios. Entonces, no solamente ella, sino también varios, y esto independientemente de las ideas políticas en las que podamos coincidir o no con tipos como Jordan Peterson o como Stephen Hicks y muchos otros, vos sabés que en el ámbito científico, para poder legitimar, para poder, digamos, justificar un determinado estudio o una determinada hipótesis respecto de cómo funciona un determinado ámbito de la realidad, tenés que tener por lo menos salir de la endogamia, que es muy acusada en los estudios de género, tener como mínimo una cierta interdisciplinariedad, pasarle tus estudios a otros, una revisión de pares coherente, y en tercer lugar, algo que para las ciencias sociales es algo quizás no es un requisito
es un requisito no completo, pero sí necesario, que es la necesidad de generalizar estadísticamente al conjunto de casos lo que vos proponés. Y yo creo que una de las cosas que dio pie a la absorción del discurso posmoderno es básicamente dos cosas. Primero, la circularidad de los argumentos posmodernos, ¿sí? Que por otra parte vos podés utilizar un argumento circular, es decir, que, digamos, por decirlo de alguna forma, el heteropatriarcado se explica por el heteropatriarcado, digamos, y entonces ubicamos un concepto paraguas que nos sirve a nosotros para explicar absolutamente todo lo que ocurre, pero también sirve para rebatir, o sea, se puede autoconfirmar y autorrebatir cuando vos hablas de heteropatriarcado, porque yo te puedo poner, bueno, a ver, ¿qué otras variables es necesario sopesar para poder hablar de patriarcado en una sociedad democrática occidental? Que es una de las preguntas, por ejemplo, que una de las pensadoras disidentes más importantes, que se llama Helen Pluckrose, que tiene unos trabajos interesantísimos, le realiza justamente a todos los estudios, digamos, de género y a los estudios relacionados también con el ámbito de las minorías. En primer lugar, ¿hasta qué punto se puede considerar minoría una determinada etnia, una determinada o un determinado grupo con determinadas reivindicaciones? Y en segundo lugar, me parece que también junto con la circularidad viene la unicausalidad. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, que a cada argumento que uno presenta ante cualquier persona que radique sus argumentos en los estudios de género, y la otra persona te contesta, nosotros pensamos que lo personal es político, por lo menos a esa frase vos la tenés que explicar. Tenés que tratar de dar cuenta de, en primer lugar, por lo menos la fuente. Otro de los errores importantes, y yo me he tomado del trabajo porque leo estudios de género desde hace mucho, que se citan a ellos mismos. O sea, me mandan un trabajo sobre la legitimación del discurso médico para binarizar los cuerpos intersexuales. Y vos te das cuenta que no hay un solo artículo que se citen autores específicamente relacionados con la medicina. Entonces, legitimás, o por lo menos en su enorme mayoría, legitimás eso a partir de, primero, autoras que escriben lo mismo desde hace 35 años, como Judith Butler. Escribe lo mismo hace 35 años. Entonces, o sea, hay una autora que estudia neurociencias acá y es una especie de neurocientífica que no es neurocientífica en realidad, feminista, se llama Lucía Sicchia, que gracias a los aportes de Roxana Kramer, que se ha encargado de desenmascararla bastante bien, vos ves, y bueno, pero decís, ¿cómo puede haber una refutación supuestamente a la idea de que no existen no existen cerebros masculinos y femeninos, cuando en primer lugar lo que dice esta autora, Lucía Sicchia, lees autores de las neurociencias que ya la refutaban antes de que Lucía Sicchia empiece a escribir? Bueno, a ver, si vos leíste sobre neurociencias, mínimamente tenés que tener, digamos, en primer lugar no podés hacer muestras sesgadas, como lo hacen muchos, y en segundo lugar, digamos, tenés que tener como mínimo un caudal informativo relacionado con lo último, o sea, con los descubrimientos relacionados con lo que vos estás estudiando, para agarrar y decir, digamos, yo estoy hablando y sosteniendo la tesis a partir de estos autores, pero se citan ellos mismos, y eso constituye un discurso que es muy consumible al interior del espectro académico, es muy consumible. De hecho, uno que va por las librerías se va fijando algo que no existía antes, que era un stand literalmente dedicado a autoras y autores feministas, en donde incluyen un montón de autores incluso que se contradicen entre sí. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto esa falta de rigurosidad o esa falta de... esa falta de rigurosidad se cristaliza en, o por lo menos logra encontrar dentro de contextos científicos críticos, un rebote como para que se diga, bueno, a ver, vamos a tratar de dialogar, que es algo que en la ESI, en la Educación Sexual Integral, yo encuentro mucho. Vamos a tratar de dialogar con aquellos descubrimientos, ¿no?, de
1990, de 2018, que sin pretender refutar por completo, hacen que nos obligan a nosotros a repensar nuestras hipótesis, ¿sí? A repensar nuestras hipótesis sin que nosotros reproduzcamos la soberbia de que no, la realidad se tiene que adaptar a nuestras hipótesis. ¿Por qué crees entonces que en un ámbito académico solo hay una voz? Porque por lo que vos estás planteando es más que evidente que hay un vacío en realidad detrás, como vos en algún momento hablaste de Jordan Peterson, que es uno de los que creo que lo dice también más claramente, o sea, es hueco esto, no hay nada adentro. ¿Y cómo entonces es tan masiva una sola posición? Además, como se cierran las Porque no hay universidades, espacio para algo diferente. como se cierran las universidades, hay un reclamo minoritario porque no deja de ser minoritario y se lo quiere imponer a todo el mundo. Bueno, uno de los elementos más importantes que yo encuentro dentro de las argumentaciones de parte de los estudios de género es que han realizado un trabajo muy minucioso de estigmatización de los estudios relacionados con las ciencias duras, ¿no? Con las ciencias naturales o con las ciencias duras. Entonces, cada vez que uno trata de hablar de, por ejemplo, refutar la idea de que el sexo es un espectro cuando no lo es, inmediatamente se apelan a lo que yo llamo argumentos moralmente arbitrarios o construidos, argumentos morales, porque es un discurso moral, arbitrarios para, la falacia fatalista, de que mira, no hables de biología porque viene el fascismo, porque no se entiende lo que digo, o sea, no me hables de diferenciaciones biológicas porque eso es un discurso fascista. Y ese trabajo, claro, ese trabajo discursivo lo hacen muy bien y bueno, dejan a quienes se dedican a estudiar las conductas o analizar las conductas sexuales desde la perspectiva biológica, los dejan como muy encerrados en lugares, digamos, que son bastante complicados. Eso, una de las consecuencias más terribles que tiene, yo lo encuentro, que también Jordan Peterson lo señala, yo lo encuentro en la visión pedagógica respecto de la sexualidad. Porque cuando vos pensás que, por ejemplo, el sexo biológico y la identidad de género y toda la batería conceptual del género no tienen nada que ver, es decir, están completamente separados, una de las cosas que más aparece es que se tiene una visión absolutamente ingenua de la sexualidad como integración de aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Cada vez que nosotros pensamos que todo sujeto sexual es un sujeto biológico, psicológico y social, bueno, leen a la biología como si estuviésemos hablando de las leyes de Mendel. De las leyes de Mendel o de Darwin. No, Darwin es... Directamente hay una línea directa entre Darwin y el nazismo, cosa que es por otra parte muy cuestionable. Y claro, vos presentás autores y autoras que los estudios de género ni conocen. Y al tener semejante ignorancia, o a sabiendas incluso de conocer que se escriben, enseguida se empieza con estos retruécanos discursivos de no, mirá, pero esto nos va a conducir al fascismo. De hecho, me ha pasado a mí, que me han bloqueado por decir no, mirá que esto es un discurso, cuando en realidad ni siquiera se leyó lo que se dice. Yo digo, cada vez que se habla, los autores que hablan de biología o que hablan de neurociencias o de psicología evolucionista, si hay algo que no son es fascistas. Digamos, remarcan permanentemente, como lo hace Simon Baron Cohen, como lo hace David Bass, somos una mezcla entre biología y cultura, pero no olviden a la biología. Es como que se ha perdido por completo la noción de la verdad misma, o sea, no interesa, o sea,
básicamente, si no piensa como yo, no importa lo que diga. Y eso, bueno, me hacía acordar al tema del caso Sokal. Sí. Y que después ha habido otros 3 chicos que hicieron un estudio parecido. Claro, Bogosian, Lindsay y justamente Blackburn. Claro, que lo que hacen es provocar y mostrar qué poca rigurosidad que hay en las publicaciones que se citan como científicas. Lo que hicieron estos 3 autores fue construir, en base al discurso de Judith Butler, el discurso postmoderno de género, construir un trabajo que se llama el pene conceptual, así, en el que digamos, sostienen la tesis de que en realidad el pene ni siquiera existe como institución o como elemento orgánico, sino como construcción discursiva. Es un gran peligro simplificar la relación entre el discurso y los hechos. Yo creo que hay 2 campos que sufren de esta separación, o sea, que sufren gracias a esta separación, que son el campo del análisis relacionado con las ciencias, con la biología, con la psicología evolucionista, con la psicología evolutiva y demás, pero también sufre mucho el análisis materialista histórico. El análisis marxista entra en crisis a partir de el discurso de la izquierda posmoderna. Entra profundamente en crisis. Porque pensemos que de repente vos trabajás desde una antropología marxista clásica, en la cual contemporáneamente, incluso al discurso de Darwin y del positivismo, pensás antropológicamente a un hombre, en términos integrales, condicionado no solamente por su contextura biológica, sino también por el medio, por las condiciones materiales de existencia, ¿sí? Que es básicamente aquello que es el motor de interacción fundamental entre la base biológica y el medio, ¿sí? Somos sujetos constructores de medios de producción. Entonces, cuando vos encontrás cuando vos te basás en el análisis materialista histórico a partir de esos espacios, de repente el discurso posmoderno que coloca el lenguaje y a los hechos discursivos a partir de sobre todo de lo que fue la izquierda lacaniana, la deconstrucción derridiana, que por otra parte, digamos, no podríamos ubicar completamente a Derrida dentro de los autores posmodernos. No sé qué estaría haciendo Derrida hoy si estuviese vivo. Aparece en gran medida para poner en crisis el discurso relacionado con las grandes unidades políticas. Lo que busca el discurso, digamos, lo que busca la teoría marxista clásica es buscar aquello que aglutine grandes consensos sociales, por eso la idea de clase como por arriba. ¿Y qué pasa cuando te lo dan vuelta? Cuando decís, no, lo personal es político, acá lo que importa es la relación de tú a tú, las relaciones horizontales, Foucault, ¿no? El poder es un micropoder que se ejerce en las relaciones horizontales, padres, hijos, docente, alumno. ¿Sí? ¿Cómo yo hago para después introducir el discurso clasista? Por eso a la izquierda progresista ya les suena anacrónico hablar de clase. Y eso yo también lo detecto incluso en el proceso de posmodernización del peronismo vía kirchnerismo. Digamos, yo tengo una postura bastante crítica respecto de la posmodernización del discurso, ¿no? A partir de las ideas que trae Forster, de Jorge Alemán, que, digamos, obvian la idea de que la idea de pueblo y la idea de nación son elementos absolutamente aglutinantes y que son la base del discurso y de la retórica y de la acción política concreta del peronismo. La verdad que sí, hay muchísimo para hablar, uno se sorprende lo poco que se conoce de este lado del mostrador, ¿no? Sí. Creo que se ha abocado tanto los medios a escuchar solo una voz que uno parece un bicho raro. Pero bueno, vamos a dejar a la gente con la expectativa, te voy a llevar un pequeño corte y enseguida volvemos, ¿eh? Así que no se vayan, enseguida regresamos con Facundo Quiroga.
Muy bien, estamos de regreso acá en este tercer y último bloque con Facundo Quiroga, abordando toda la temática de la política del género, el aborto, el micro machismo, los scratches, la S, así que vamos a tratar de meter todo esto un poco más resumido. Y también, bueno, es como ustedes saben, los tiempos son muy tiranos y nunca se puede abordar todo con la profundidad de que uno quisiera. Así que Facundo queda la excusa para un tercer viaje a Buenos Aires. Pero vamos a arrancar con lo que yo dije a un principio, que son estos aportes que aparecen los micro machismos, ¿no? Lo que parece el punto máximo de una creatividad caprichosa y sin fundamento, pero que tiene una capacidad de presión social impresionante. O sea, ¿qué es lo que nos podés decir? La base fundamental para poder entender toda esta batería de conceptos y para sintetizar un poco, también podemos meter no solamente la idea de micromachismo, sino también la idea del lenguaje mal llamado inclusivo. Por ejemplo, es que cuando vos le das tanto poder al discurso, es decir, vos pensás que automáticamente la relación es lineal entre el discurso y la realidad, ¿sí? El discurso crea realidad, visibiliza determinadas cosas, claro, convertís a tu batería de conceptos en una especie de decálogo, ¿se entiende? Hasta donde yo sé no hay ningún tipo de correlación entre una modificación en el lenguaje y una modificación concreta del conjunto de conductas sociales. Es una hipótesis que está en profunda discusión. ¿De qué manera nosotros, hablando de una forma distinta, ponerle la E o lo que, digamos, agraviar o insultar a la RAE, por ejemplo, digamos, hasta qué punto en base a modificaciones lingüísticas podemos llegar a modificaciones fácticas? No hay una concreta confirmación de esa hipótesis. O sea, por más que, es más, y en esto podemos meter a lo que ocurrió en Brasil ahora unos meses, muchas veces puede suscitar el efecto contrario, porque si vos le vas a hablar de deconstruite y le vas a hablar de micromachismo a personas de extracción social no de clases medias intelectuales, muy probablemente lo que se reciba es intentos de agravio. Es una exageración. Yo creo que va más allá, por lo menos lo puedo hablar con Brasil, perdón que me resulta muy el tema, es que es todo el tema de la cuestión de género, del aborto, todas estas cosas que venimos hablando acá, está metido en un grupo o una élite o en un microclima de los intelectuales, a los universitarios. Claramente Brasil, recuerda que no es Argentina con el tema de los universitarios. Los artistas, hay un núcleo de artistas bastante importante, hay otra parte de los artistas que tampoco son, y políticos. Suena muchísima gente, pero es un país de 200 millones de personas. No, es una élite, porque el problema es eso, o sea, el desembarco fue a través de las élites, no fue una cosa que al revés de lo que plantean surgió de abajo hacia arriba, sino exactamente lo contrario. Entonces, lo mismo pasa cuando hablan de la mujer, que la mujer brasileña es una mujer sumisa. Anda a decir a una pobre mujer allá en el nordeste de Brasil que es ser sumiso o no. O sea, hizo que los nordestinos tienen fama de ser bastante machistas, pero se defienden bastante. Bueno, te dejo seguir con el concepto. No, pensaba un poco en las implicancias de esto que vos decías, Ivonne, en torno de por lo menos los tres campos que yo noto tres campos en los cuales tienen consecuencias el discurso del género, que son específicamente el mediático, el político y el jurídico. Finalmente, digamos, en este contexto, luego de lo que ocurrió con Thelma Fardín, D'Artés, los scratches y demás, lo que ocurrió también con el suicidio de este chico y otros suicidios más por denuncias falsas, en realidad, digamos, implicancias políticas vos podés pensar en lo básico, ¿no? El meter una cuña para fragmentar consensos amplios,
En el área mediática, esto es una cosa interesante porque en lo que yo veo como en términos de lectura de medios es una traslación de esto que decíamos de la relación entre el discurso que crea realidad y la sociedad que pasa en sus infinitas problemáticas por otro lado. Eso lo noto en los medios, así como el discurso posmoderno, discurso de género incluido, introduce esta idea de que el discurso, el lenguaje, la palabra automáticamente crean realidad. Nosotros podemos pensar que los medios toman eso y crean esa realidad dentro del espectro de los medios a contrapelo de la realidad social y la realidad política, y ni hablar la realidad económica. Pero da una sensación como que se ha abusado mucho de esa capacidad de los medios, y en realidad lo que se está produciendo es un divorcio entre los medios y la sociedad que cada día les cree menos a los medios. Bueno, y a las pruebas me remito respecto de los procesos políticos que han terminado en el triunfo de Donald Trump, en el triunfo de Bolsonaro y demás, que se alejaron del discurso mediático dominante y comenzaron a meter sus preocupaciones o sus rugidos, se me ocurre, por otros medios. Digamos, Bueno, Vox fue taxativamente claro en el aspecto de que ellos luchan contra la ideología de género. Y Bolsonaro lo ratifica ahora cuando asume. O sea, vemos que en realidad ya la idea empieza a no vender. Claro, y además... Pero la clase política parece que todavía no lo detectó eso. Y hay algo que, si uno mezcla, o por lo menos trata de combinar los factores políticos con los factores jurídicos, hay algo que es muy, muy interesante y que jamás uno lo podría imaginar desde, por lo menos, cierta subjetividad de izquierda, que es que tranquilamente hoy podemos pensar que se puede ser reaccionario por izquierda. Que hoy se puede ser reaccionario por izquierda. Muchas veces he discutido con autoras a la hora de hablar de la cuestión de los scratches, que hay como una, no sé, tenés a Rita Segato que automáticamente salió a decir, paremos la mano, porque bueno, nosotros estamos en un sistema constitucional, liberal, en el cual hay un principio de inocencia y un proceso penal, digamos que hasta que no se invente algo nuevo, eso lo tenemos que respetar. Y desde determinados lugares no se lo tomó muy bien, porque hubo algunos grupos feministas incluso que salieron ante el machismo escrache. Ante el machismo más escrache y más escrache. ¿En qué sentido se puede ser reaccionario por izquierda? En que encontrás un chivo expiatorio. Encontrás un chivo expiatorio. Hay dos cosas que definen por lo menos dos cosas, que definen por lo menos la tendencia a actuar de forma reaccionaria. Que una cosa es el enemigo interno y otra cosa es el chivo expiatorio. Todo pensamiento reaccionario en términos políticos incluye las ideas del enemigo interno, es decir, tenemos que vigilarnos a nosotros mismos, ¿sí? No quiero hacer tampoco paralelismos excesivos con otros tiempos de nuestro país, pero hay un enemigo interno que oscila en las relaciones horizontales y la idea de el chivo expiatorio y el daño colateral. O sea, si nosotros acentuamos y apretamos el acelerador con el escrache, vamos directamente a terminar con la peste machista y la peste violadora, independientemente de los daños colaterales que algunas muertes inocentes pueda... O muertes o no necesariamente muertes, sino también procesos de profunda degradación psicológica, porque sabemos que, digamos, instalar el enemigo interno dentro de las relaciones horizontales te lleva a situaciones de debilidad muy grandes. Bueno, los scratches están llevando un fenómeno, me causó mucha tristeza en un hábito político escuchar que hay cierta naturalización de algunas prácticas de abusos de poder, vamos a poner, porque muchas veces esos abusos de poder no vienen solo del hombre hacia la mujer, también vienen de la mujer hacia el hombre, de la mujer hacia otra mujer. Entonces esta naturalización lleva hoy, de estas prácticas lleva hoy a un gran temor de ser escrachado por algo que hizo, por lo menos tiene la cola bastante entre las patas, perdón que sea
tan directo. O sea, ¿cómo podemos decir que se está viviendo este momento acá en Argentina? Uniéndolo a lo que vos decías antes, sobre el tema de ser reaccionario, si uno ve las prácticas que usó el nazismo, básicamente son estas. O sea, es el escrache, es señalar al otro, es el presionarlo, es el degradarlo. O sea, están adoptando los mismos mecanismos que critican por otro lado. Habría que ver, digamos, dentro de la militancia y también dentro de los espacios jurídicos, o sea, dentro del propio campo del feminismo, que es verdad, es un campo, digamos, complejo, hay tensiones internas que, a ver, alianzas tácticas, ¿no? Y polos ideológicos bastante diversos. Habría que ver cómo se trabaja desde la forma en la cual la idea de justicia se construye. Uno de los problemas que yo veo a la hora de pensar y que lamentablemente se va popularizando a partir de, lo voy a decir con todas las letras, de impresentables comunicadoras sociales como Zuleika Asnal o Malena Pichot, la idea de la perspectiva de género. Lo que realmente se desearía en términos ideales como sociedad es que se explique a qué nos estamos refiriendo con perspectiva de género en la justicia. Bueno, introduzcan la perspectiva de género. Bueno, la perspectiva de género, pregunto, es una pregunta, digamos, para las y los feministas que nos estén escuchando. ¿La perspectiva de género implica construir una justicia a la carta? ¿O implica repensar el sistema jurídico desde otras claves? Porque, y a las pruebas nos remitimos, aparenta ser bastante más lo primero. Y acá, bueno, no quiero especificar y hablar de asuntos o de casos particulares que fueron los resonantes, ¿sí? Porque, bueno, sería un despropósito seguir extendiendo y reproduciendo toda la cantidad de discursos mediáticos. Pero bueno, una de las grandes preguntas es esa. ¿Qué es la perspectiva de género en la justicia? ¿Qué sería? Yo conozco, cuando salieron los primeros scratches, hubo alguna autora, Ileana Arduino, por ejemplo, que es abogada, que en alguna revista escribió, cuidado con el punitivismo, porque tenemos un sistema, digamos, punitivo, que privilegia el castigo a la reparación, que privilegia criterios cuantitativos a la hora de pensar en un castigo. Yo lo que veo es un gran cúmulo de personas que viven del conflicto, feminismo incluido, o por lo menos una gran parte del feminismo incluido en ello. Son contradictorias en sí mismos también, porque vos ves que terminan por un lado reclamar en contra del punitivismo en otras áreas esa misma gente, y después cuando llegamos al tema de género quieren sanciones inclusive sin pruebas, o sea, lo cual es absolutamente contradictorio. Ahora, hay una cosa que, antes de meternos, que nos faltaría el tema de ver de lo que es la ESI y la experiencia de Escolae en Navarra. El tema del género ahora cayó ya a los programas del mediodía. Los programas que antes se decían para Doña Rosa ahora tienen como centralidad el tema de género y una línea absolutamente homogénea de todos los conductores y panelistas. Y suelen contestar, cuando alguien se los refuta, decir que la ideología de género no existe. ¿A qué se debe este mecanismo? ¿Cómo lo ves? Yo prefiero hablar de teorías o de contextos explicativos. Lo que pasa es que, y ahí estamos hablando de la necesidad de que quienes sostenemos un discurso crítico podamos de alguna manera hacernos notar que, a ver, los medios trabajan sobre el contexto de legitimación.
no sobre el contexto de explicación. Yo quiero explicar un fenómeno de la mejor manera posible, sopesando y combinando la mayor cantidad y pluralidad de variables posibles, para explicar, por ejemplo, el machismo, para explicar, por ejemplo, el origen del patriarcado, para explicar, por ejemplo, la educación sexual. ¿Sí? Yo tengo que tratar de sopesar la mayor cantidad de variables y combinarlas entre sí para ver qué tipo de causalidades existen. Ahora bien, los medios trabajan sobre el contexto de legitimación, y el contexto de legitimación es un contexto que hay que manejar, bastante peligroso. Yo creo que una de las cosas más fundamentales para poder... que esto que está ocurriendo con el discurso del género y con las teorías de género nos enseñen a nosotros a pensar, digamos, que haya un trabajo intelectual sobre, digamos, que a cada discurso, a cada concepto enarbolado por el feminismo, que no se le conteste a la Laje, a la Márquez, que tratemos de pensar orígenes, tratemos de pensar fuentes, tratemos de pensar rigurosidad en términos justamente de contextos de explicación. A cada intento de legitimar, que se puede legitimar argumentando, obviamente, pero se puede legitimar también agrediendo, se puede legitimar matando al mensajero. Vos podés legitimar tu discurso diciendo, ah, bueno, pero vos qué hacías, por ejemplo, en la dictadura, o vos qué hacías, o sea, que lo que se conoce como falacia ad hominem, ¿no? O pensar en cuándo los argumentos que uno puede tirar, por ejemplo, desde la biología, son tratados por las militantes o por los comunicadores y comunicadoras más del palo feminista como intentos de caricaturizar, ¿no? La falacia del espantapájaros, ¿no? Yo presento un argumento basado en determinadas fuentes, determinados autores y determinados estudios, y el otro que te dice, ah, bueno, pero... Sí. ¿Entendés? O sea, claro, o lo echan a menos, cuando en realidad una de las principales cosas que delata echar a menos es que no lo conoces. Sí. Totalmente. Yo creo que aparte, básicamente, acá estás hablando ya aparte de un nivel más alto intelectual, lo que normalmente pasa tanto con la militancia como con los comunicadores en la televisión, es que básicamente es chato y se manejan con eslóganes, no salen de eso. Es que el posmodernismo es una fábrica de eslóganes. Bueno, vamos a la última pregunta porque ya nos estamos sin tiempo y no quiero que te vayas sin hablar sobre la ESI, que algo similar fue lo que ayudó muchísimo a Bolsonaro a ganar en Brasil, que fue la enseñanza sexual a chicos de 6 años, que él iba a todos los programas de radio con este manualcito y que la verdad no conozco cómo es el de la Argentina, pero también sé que en este año electoral va a traer mucha cola. Estaba también el tema que yo te decía de Escolae, de lo que pasó en Navarra, que creo que ese es muy gráfico. Sí, el Escolae, Educar en Igualdad de Escolae de Navarra, es un programa que no lo llaman educación sexual, sino educación en la igualdad, que introduce, digamos, de una manera bastante radical el discurso posmoderno, y que acá, a ver, el tema con la ESI yo podría, digamos, trataré de sintetizarlo un poco, pero el principal problema con la ESI no es la ESI en sí, que se venía aplicando en algunas provincias más, en algunas provincias menos. Hay un artículo de la ley 26.150 que dice que los contenidos de la ESI se ajustan al ideario institucional de cada, valga la redundancia, institución educativa, ¿sí? No había grandes problemas. ¿Qué es lo que pasa? La modificación que se pretende realizar del artículo es que la perspectiva de género introducida en la ESI sea obligatoria. Claro, el tema es que tenemos que ver cuál es el trasfondo conceptual de la ESI, digamos, cuál es el contexto de explicación de la construcción en torno de la batería de conceptos de la ESI, identidad de género, sexo biológico, expresión de género. No vamos a hablar de los tecnicismos, o sea, que por otra parte no son tecnicismos. A ver, la principal crítica
Y esto críticas desde ese contexto, desde el contexto de explicación, independientemente de que vengan los evangelistas y digan no queremos ideología de género, que vengan los católicos a decir tal y cual cosa, o que venga tal comunicador a tirar determinadas pavadas, digamos. La principal crítica que desde este contexto de explicación se le formula a la ESI, o por lo menos de mi parte le formulo a la ESI, es primero una visión completamente ingenua de lo que nos constituye desde la antropología biológica, totalmente ingenua. Y en segundo lugar, una falta de integración de todos esos conceptos con nuestra base corporal y nuestra base material. Esas son dos, pero son como dos golpes de knockout a la ESI. Pero bueno, que eso, tal cual lo decía el documental Lavado de Cerebro en el último capítulo, que es una hipótesis. Quizás los teóricos de género desprecien o nieguen a la biología porque no encaja dentro de sus metas políticas. Porque si hay dinero, digamos, es otro cantar. Si hay, pero aparte, no solo dinero, sino capital político. Claro. Y es muy interesante observar cómo las plataformas políticas tratan de... están ubicadas en la tensión entre la pérdida de capital político, si te pasás de posmoderno, entre la pérdida de capital político y las agendas globales. O sea, qué sé yo, en el caso del bloque dominante, que podríamos llamar macrismo acá, yo no dudo de que en términos subjetivos Macri es un conservador. El tema es que el macrismo, y ese es uno de las cosas por las cuales, digamos, ha logrado, digamos, no desestabilizarse, no terminar en un 2001, ¿no? En gran medida, una de las grandes estrategias que ha logrado, porque como decía Luis Alberto Quevedo, cuidado con el macrismo porque hace mucha política, es oscilar y jugar a una estrategia de suma cero, de ganar o ganar, ¿sí? Teniendo dentro de sus cuadros filas, ¿sí? Que coquetean con el conservadurismo, ¿no? el ala Michetti-Vidal, y una ala globalista encabezada por Marcos Peña, Belluto y todos esos cuadros, Lipovetsky, ¿no? Como la figura dentro de la Cámara del Congreso más resonante, que negocia con las agendas globales, cuándo sí, cuándo no, cuándo lo metemos y cuándo no, que es lo que pasó con el aborto. Veníamos de una marcha multitudinaria contra la reforma previsional. Era exactamente el momento. Lo que tienen es un timing para elegir el momento. Y desde ese momento no logramos salir, porque van tirando fue la violencia de género y después vuelven otra vez con el aborto y van y vienen y te van manteniendo en discusiones estériles. ¿Y por qué sufre el análisis marxista, materialista histórico? Porque justamente el análisis materialista histórico lo que trata es de posicionar dentro, en un eje de privilegio, las bases materiales de desigualdad del sistema. Ya me están diciendo que corte impresionante, ahora quedó más interesante. El último análisis, la verdad que es redondito lo que está sucediendo, así que seguiremos discutiendo en las redes sociales sobre este tema con seguridad. Sí, yo creo que sí, hay que tratar de ir ampliándolo, pues es imposible que podamos abarcar todo en un programa de televisión. Entonces es bueno intercambiar ideas y ir sumando, si bien hay lugares más específicos. Yo creo que hoy la herramienta para llegar a mucha gente es las redes sociales, porque las demás están vedadas. Bueno, Marcel, nos vemos la semana que viene. Facundo, muchísimas gracias. La verdad, hoy fue un poco raro. Bueno, así estamos, pero hay que seguir adelante. Lo importante es seguir avanzando. Así que esperamos verte en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Reitero mi agradecimiento de un principio a Gaby, esta mujer que dio este empujoncito inicial que siempre que necesitamos todos. Darío, Javier, gracias. Ustedes saben, no necesito decir el apellido de ustedes, a quién me estoy refiriendo. Al grupo del chiste del año 2018, que me alegra las mañanas, me alegra todos los días. Y es verdad, hay que actualizar el chiste del año 2019
Y también muchísimas gracias a todos ustedes por votarnos por el Premio Disidencia 2018 de la Tribuna de España. Acá estamos como ganadores. La verdad es que muchos pusieron nuestra camiseta y nos sentimos realmente orgullosísimos de haber estado ahí en el foco y de haber estado en este lugar. Y todo esto fue gracias a ustedes por acompañarnos. Así que como siempre los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube ACTV Producción, donde una vez emitido en televisión nosotros subimos en este canal los programas y a disposición de ustedes en nuestras redes sociales. Nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.